obstructiva, que tiene que ver sobre todo con la cirugía o con el cirujano, ya que la ictericia prehepática y hepática es sobre todo de tratamiento médico, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la bilirrubina prehepática podría ser por una causa importante como la hemólisis, ¿no? Un exceso en la producción de bilirrubina. Y la hepática, acusamos al hepatocito que está fallando, no está cumpliendo su función. Y aquí tenemos patologías como, por ejemplo, la cirrosis hepática, tal vez una enfermedad vírica, hepatitis A, B o C, o tal vez síndromes de nacimiento como el síndrome de Rotor, el síndrome de Gilbert, Ewing-Thomson o Crigel-Najjar, ¿no? Bueno, lo que en sí nos corresponde a nosotros es hablar de la ictericia obstructiva, pero eso no significa que tengamos que conocer obligatoriamente un poco el metabolismo de la bilirrubina. En esta imagen les presento algo que ustedes ya conocen, anatomía del hígado y de las vías biliares. Ustedes pueden observar aquí el conducto hepático izquierdo, a este lado el conducto hepático derecho. Ambos se unen y forman el conducto hepático común, ¿ya? Y en una zona determinada nace el conducto cístico y vemos acá la vesícula biliar. Bien. Desde el conducto cístico, en la unión del conducto cístico y el conducto hepático común, se forma aquí el conducto colédoco, ¿no? Que tiene sus cuatro porciones, la porción supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática e intra o transmural. Termina en la ampolla de Vater uniéndose con el conducto de Wirsum, ¿ya? Lo hago rápido porque ustedes son expertos en lo que es anatomía. Esto es un recuerdito muy sencillo. Sin embargo, tengo que aclarar que la vía biliar se divide en vía biliar principal y vía biliar accesoria, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común y el colédoco se conoce como vía biliar principal, ¿ya? Mientras que el conducto cístico y la vesícula biliar se conoce como vía biliar accesoria. Y como es accesorio, no la podemos retirar. Y justamente cuando están los cálculos, ponemos un clif a este nivel en el conducto cístico, ¿sí? Cortamos el cístico y sacamos la vesícula. Entonces la bilis sigue llegando al intestino directamente, ¿no? Si por algún motivo en la cirugía de vesícula lesionamos la vía biliar principal, esto se convierte en una complicación muy seria para el paciente o la paciente que va a llevar pues a muchas complicaciones, inclusive a la muerte, ¿no? Si no se toman medidas o soluciones inmediatas. Bien, entonces, siguiente. Como decíamos, ¿no? Aquí relatamos un poco lo que son la vía biliar. Siguiente. Bien, es importante que nosotros tengamos que conocer la secreción de la bilis se realiza solamente en el hígado, ¿ya? Es importante que tú no confundas que la vesícula biliar produce bilis. Eso es falso. Muchas veces he escuchado que función de la vesícula, entonces la producción de bilis. Eso es mentira, ¿no? Eso es muy falso. Lo único que la vesícula biliar hace es concentrar y almacenar la bilis, ¿ya? El único lugar donde se secreta la bilis es el hígado. Y los componentes, pues, de la bilis es importante, ¿no? La lecitina, que es un fosfolípido,
el colesterol, que es un lípido, y los pigmentos biliares, como la bilirrubina. ¿Mm? ¿Cuál es la función de la bilis? Todo el mundo sabe, sirve para emulsificar las grasas. Quiero que recuerden bien estos tres componentes del triángulo de la composición de la bilis: lecitina, colesterol, bilirrubina. Este triángulo debe estar en equilibrio. Cuando se altera el equilibrio de los componentes de la bilis, entonces esta bilis se convierte en litogénica, significa que es capaz de producir, transformarse en piedras o cálculos. Entonces, última vez, los componentes de la bilis son la lecitina, el colesterol y los pigmentos biliares, básicamente la bilirrubina. Entonces, la bilirrubina debe de excretarse, la bilirrubina debe eliminarse de nuestro cuerpo. Nosotros eliminamos la bilis principalmente por el tubo digestivo. Es por eso que las heces salen marrones o color amarillentas, ¿no? Y también otra forma de eliminar la bilis es a través de la orina, mediante el urobilinógeno. Ya entonces entiendes por qué la orina sale de color amarillo, porque contiene bilirrubina. Y no te olvides de su función: emulsificar las grasas. Siguiente. La bilis es importante en la digestión de las grasas, ya que cuando las grasas entran a nuestro organismo, son, digamos, macromoléculas que deben de dispersarse y convertirse en micelas para que luego de ello actúen las enzimas llamadas lipasas, ¿no? Y esta bilis va a provocar, las grasas van a provocar la liberación de la bilis para que de esa forma en el duodeno se proceda a su emulsificación. Sabemos que en la secreción de la bilis es importante la colecistoquinina, que es una hormona cuya función es contraer la vesícula y relajar al esfínter de Oddi. Siguiente. Recuerden ustedes, ¿de dónde obtenemos la bilirrubina? La bilirrubina resulta de la degradación de la hemoglobina. ¿Y dónde se encuentra la hemoglobina? Es parte importante, es una proteína de los glóbulos rojos. En otras palabras, cuando el glóbulo rojo cumple su periodo de vida, es eliminado por el sistema retículo endotelial del vaso, el sistema retículo endotelial del hígado. Entonces, esta bilis o esta hemoglobina se libera, ¿no?, en este organelo, producto de la muerte de los glóbulos rojos. Inmediatamente después, la hemoglobina se metaboliza en el hígado, se conjuga con el ácido glucurónico, ¿no? Y se convierte en bilirrubina directa. De esa forma, el 80% se elimina por las heces, ¿sí? Y un 20% se reabsorbe al plasma, se recicla y finalmente pasa a los riñones para su eliminación. Siguiente. Siguiente, por favor, Mayra. Gracias. Esta es una figura que nos muestra más o menos el atrás. ¿Ves? Entonces acá tenemos de dónde viene: del sistema retículo endotelial, de la fragmentación de la hemoglobina. Esa bilirrubina se conoce como bilirrubina indirecta, que cuando llega al hígado, ¿no?, se conjuga con el ácido glucurónico y se transforma en bilirrubina directa, ¿no? Entonces, la función del hígado es convertir la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa. ¿Para qué? Para que directamente se elimine por el intestino, ¿no?, por el aparato digestivo. Siguiente. Es otra figurita, vean acá, tenemos al glóbulo rojo, ¿cierto?
Y vemos acá que la hemoglobina se fragmenta en su porción hem, la globina y el hierro. El fragmento hem se fragmenta en monóxido de carbono y biliverdina. ¿Te das cuenta? Entonces, de la parte hem de la hemoglobina viene la biliverdina. Esta biliverdina se convierte en bilirrubina indirecta, ¿ya? Esta bilirrubina indirecta es transportada por esta proteína que es la albúmina. La albúmina transporta la bilirrubina indirecta al hepatocito, al hígado, ¿cierto? Entonces el hígado, en el sistema retículo, el sistema, en el aparato de Golgi, quiero decir, transforma, ¿sí?, la bilirrubina directa en bilirrubina, la indirecta en directa. Y esta sale por el poro excretor y se va a eliminar por las vías biliares. Dos veces estamos repitiendo la vía que sigue la bilirrubina para su eliminación. Entonces, obviamente, si tenemos un aumento en la muerte de los glóbulos rojos, conocido como hemólisis, ¿no? Obviamente va a aumentar la cantidad de bilirrubina indirecta. Es un mecanismo de hiperbilirrubinemia indirecta. Entonces, también, si el hepatocito no puede transformar la bilirrubina indirecta en directa, también vamos a encontrar aumento, va a haber hiperbilirrubinemia, pero a predominio de bilirrubina indirecta. Bien. Pero cuando esta bilirrubina ya se convierte de indirecta a directa, entonces tenemos que, sí, ya podemos eliminar este pigmento tóxico. Siguiente. Otra figurita que nos está mostrando también el mismo proceso, como para que lo revisen. Siguiente. Entonces, miren, jóvenes, hemos dicho que la eliminación de la bilirrubina es en su forma conjugada, ¿no? Casi no usamos el término conjugada. ¿Con qué se conjuga? Con el ácido glucurónico, ¿verdad? Pero nosotros le decimos bilirrubina directa, ¿no? ¿Y por dónde se elimina? Por el intestino. ¿En forma de qué? De estercobilinógeno, ¿no? A ese estercobilinógeno le decimos pigmentos fecales. Siguiente. ¿Qué es la ictericia? La ictericia es un signo que podemos observar, ¿no? Es la pigmentación amarilla de la piel, de la esclera, ¿no? Y esta se evidencia cuando sus niveles sobrepasan los 2,5 miligramos por decilitro. Más adelante vamos a ver que la bilirrubina directa es de 0 a 0,2, 0,5 miligramos por decilitro. Las cantidades son mínimas en el plasma, pero cuando no podemos eliminar o cuando hay un exceso en la producción de la bilirrubina, estos niveles aumentan y cuando pasen los 2,5 vamos a evidenciar el color amarillento, primero de las escleras, luego de la piel, cefalocaudal, desde la cabeza hasta las extremidades. Siguiente. La bilirrubina directa, llamada también conjugada, y la bilirrubina indirecta que se transporta por la albúmina. Siguiente. ¿Cuáles son las diferencias entre la bilirrubina indirecta y la bilirrubina directa? ¿No? Quiero que tomemos más atención en la bilirrubina directa, ¿no? Esta bilirrubina, si muy bien no es tóxica, el problema es que no se puede eliminar. ¿Por qué? Porque es hidrosoluble. No, es decir, quiero decir, sí se puede eliminar, ¿por qué? Porque es hidrosoluble, ¿no? La directa.
¿no? Y se excreta por las vías biliares y también por el intestino. Las cantidades normales es de 0 a 0,2 miligramos por 100 mililitros. El problema de la indirecta, ¿sí? ¿Por qué se tiene que convertir en directa? Porque la indirecta es liposoluble y al ser liposoluble no puede ser eliminada del organismo. Ahí está el detalle y la famosa y gran función del hígado de convertir esta bilirrubina indirecta en una bilirrubina hidrosoluble, que sería la bilirrubina directa, para que de esa forma podamos eliminarla de nuestro cuerpo, ya que si el hígado no cumple esta función, la bilirrubina indirecta no se puede eliminar por su característica liposoluble, no se puede excretar por riñón, no se puede excretar por las vías biliares, ¿no? Y sus cantidades más o menos en el plasma de la bilirrubina indirecta es de 0,2 a 0,8 miligramos por 100 mililitros o por decilitro si quieres. Siguiente. Ahí vemos al hepatocito y cómo se realiza el proceso de conjugación. Siguiente. En todo caso, hace rato dije que la ictericia puede ser prehepática o poshepática, ¿no? Prehepática, el fenómeno más importante, la hemólisis, ¿sí? Y poshepática, el fenómeno más importante se caracteriza por ser obstructiva, ¿no? Por una obstrucción extrahepática o intrahepática también. Siguiente. Hemólisis, ¿no? Causa importante de una ictericia prehepática. Siguiente. Y la obstrucción, ¿sí? Una que va a producir una ictericia poshepática. Ahí vamos a ver las causas que van a obstruir la salida de la bilis. Siguiente. La ictericia hepática, ¿no? Por una alteración en lo que es la función del hígado, ¿no? Hemos dicho que podemos ver acá la cirrosis, las hepatitis, ¿no? Siguiente. El hígado no está funcionando, ¿no? Y si el hígado no funciona, ¿qué va a pasar? No vamos a poder transformar la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa. Eso es todo. Siguiente. Acá un poquito resaltando, recalcando, ¿no? Podemos tener un aumento de la producción de la bilirrubina en causas hemolíticas, una alteración en la captación, el transporte de las bilirrubinas, como por ejemplo el síndrome de Gilbert, ¿sí? O si no, una alteración en la excreción biliar a nivel celular, la cirrosis, las hepatitis, ¿no? Y, digamos, difícil de excreción por alteraciones en los canalículos biliares como el Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor. Siguiente. Esto es importante, ¿no? Eh, las causas de una hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta, hemos dicho, hemolítica. Cuando no puede ingresar a la célula, el síndrome de Gilbert y el síndrome o la enfermedad de Krieger-Najar, ¿no? Enfermedades que se ven sobre todo en los recién nacidos. Siguiente. Y cuando no podemos eliminar, ¿no? La bilirrubina, como el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor, ¿no? Alteración en los canalículos biliares que no permiten la salida de la bilirrubina conjugada. Siguiente. Bien, vemos acá lo mismo, un exceso de producción, alteración de las enzimas dentro del hígado y defectos en la excreción, prehepática, hepática, poshepática. Y esta que va a producir la colestasis, ¿no? Siguiente. ¿Qué es la colestasia o colestasis, no? Es el trastorno que va a causar o que va a explicar la obstrucción de la salida de la bilis, ¿no? Entonces, un síndrome colestásico nos hace significar o nos hace pensar en que no se puede eliminar la bilis a través de las vías biliares. Siguiente.
Acá están la clasificación de las icterícias colestásticas, ¿no? Otras palabras, las obstructivas, ¿no? Las extrahepáticas, puede haber una obstrucción mecánica del colédoco o hepático común, como por ejemplo, a ver, vamos bien claro. Por ejemplo, tenemos una obstrucción por la vesícula biliar, ¿no? El cálculo en la vesícula ocupa el bacinete. Las contracciones de la vesícula empujan el bacinete hacia el colédoco. Entonces el colédoco se comprime y no deja salir a la bilis, ¿no? Un mecanismo, sí, de producir obstrucción. Y las intrahepáticas, ¿no? En donde también vamos a ver presencia inclusive de cálculos a nivel dentro del hígado, ¿no? Pasa. Siguiente. Ahí vemos, ¿no? Aquí tenemos al hígado, los hepatocitos producen la bilis, ¿no? Sale por los conductos biliares, la vesícula, y acá tenemos la presencia de un cálculo que está obstruyendo, ¿no? Acá tenemos una enfermedad conocida como colédoco-litiasis, un cálculo, piedra en el colédoco. Siguiente. En el síndrome colestásico tenemos pues para hacer algunos exámenes, por ejemplo, una tomografía abdominal es importante para poder evidenciar tumores, cálculos del colédoco, inclusive, ¿no? Enfermedades de las vías biliares intrahepáticas. Otro examen que nos puede ayudar a evidenciar cálculos en la vesícula es la colangiopancreatografía retrógrada, conocida como RCP o si quieres CEPRE. El ultrasonido también nos puede ayudar a poder evidenciar obstrucciones de la vía biliar. Y las biopsias en caso de cirrosis o enfermedades tumorales. Siguiente. Acá vemos las causas de obstrucción, por ejemplo, a nivel del ilio, ¿no? Podemos encontrar adenopatías, carcinoma de la vesícula, colangiocarcinomas, hepatomas o simplemente una estrechez postquirúrgica, ¿no? Por manipulación de la vía biliar principal. A veces se deja, se cicatriza mal después de una coledocotomía y se estrecha la luz del colédoco. A nivel suprapancreático, ¿no? El colangiocarcinoma, el carcinoma de la vesícula, carcinoma avanzado, adenopatías. Nivel pancreático, el carcinoma de la cabeza del páncreas, las pancreatitis crónicas, metástasis, coledocolitiasis. Y a nivel de la ampolla, el famoso ampuloma, ¿no? El famoso ampuloma que es un cáncer de la ampolla de Vater. Siguiente. Acá estamos viendo ya las imágenes, por ejemplo, esto es un carcinoma de la vesícula mediada por ultrasonido, ¿no? Mira cómo están las paredes y este es lo negro es la bilis. Siguiente, vean acá, igual, ¿no? Ultrasonido, ecografía. Siguiente, miren cómo acá esta zona, esta es la bilis y toda esta zona evidencia aún la presencia de un carcinoma de la vesícula que seguramente es un grado ya 3, ¿no? Siguiente. Acá una tomografía que nos muestra, esto es lo normal del hígado, esta zona, así se distingue una tomografía del hígado, estoy señalando con la flecha. Pero como vemos acá, esta zona media algodonosa, media tumoral, ese es el colangiocarcinoma, ¿no? En el hígado. Siguiente.
Aquí estamos observando en esa zona que dice 2 cómo se evidencia la vesícula y la presencia de un carcinoma a nivel de los conductos biliares. Siguiente. Esto, toda esta zona que estamos viendo, ¿no? A través del endoscopio, porque esta zona es el inicio del endoscopio, lo estamos viendo de la zona de la vesícula y acá un tumor, ¿no? A través de la ecoendoscopía. Siguiente. Las pancreatitis crónicas también pueden causar obstrucción de la vía biliar, ¿no? Como vemos acá, está la vesícula, por acá el páncreas y causando su obstrucción. Siguiente. Ya hemos dicho las litiasis, estos blanquitos que vemos acá que dejan sombra, ¿sí? Acá este blanquito que deja sombra son los cálculos, ¿no? Que pueden descender al colédoco y causar una obstrucción. Siguiente. Igual, siguiente. Acá vemos nuevamente una endoscopía, ¿no? Que nos hace ver esta zona central, ¿no? Y toda esta zona, ¿sí? Que nos está haciendo ver la zona obstruida de la vía biliar. Siguiente, la vesícula. Siguiente, esto sí una enfermedad, la colangitis esclerosante, en donde la vía biliar intrahepática, como ven acá, sufre fibrosis, ¿no? Prácticamente aquí no hay más que un trasplante hepático. Muy difícil, condenado a la muerte nuestro paciente. Siguiente. Esta es una colangioresonancia. Actualmente el mejor examen, el gol estándar para diagnosticar cálculo en el colédoco es la colangioresonancia, ¿no? Entonces aquí vemos la vía biliar, cómo se dibuja el hepático derecho, el hepático izquierdo. Aquí vemos al colédoco dilatado y acá se ve la presencia del cálculo. Siguiente. Nuevamente, qué bonito se dibuja, ¿verdad? ¿No? Mira cómo está la vía biliar. Sí, acá la presencia del cálculo que está obstruyendo. Y cuando se obstruye, el colédoco comienza a dilatarse. Normalmente el colédoco mide hasta 6 milímetros y cuando hay obstrucción, el colédoco llega a medir hasta 2 centímetros inclusive, ¿no? Se dilata tanto por la presión que ejerce la bilis. Siguiente. Igual, otra imagen, ¿no? En donde vemos las vías biliares y la presencia del cálculo y el segmento distal. Siguiente. Un pequeño mapa conceptual para que ustedes puedan revisar todos los mecanismos que hemos conversado. Siguiente. Bueno, chicos, en sí, lo que es la ictericia obstructiva, solo tienen que pensar los las diferentes causas que van a evitar que la bilis salga de nuestro cuerpo. Y para esto, lo único que tienen que ustedes recordar es la anatomía, ¿no? Cómo se elimina la bilis en nuestro cuerpo a través de las vías biliares. Vías biliares intrahepáticas que están dentro del hígado, trasladando la bilis hasta el conducto hepático derecho, hepático izquierdo. Estos dos se juntan, forman el hepático común. De aquí se desprende el colédoco que lleva la bilis al duodeno, ¿no? Entonces, cualquier causa que obstruya esta vía biliar, entonces va a causar acúmulo, elevación de la bilirrubina directa. Desde arriba, desde abajo empecemos, ¿no? Un ampuloma, un cáncer de la ampolla de Vater obstruye la salida de la bilis, tenemos ictericia obstructiva. O el páncreas que está rodeando al duodeno, o el duodeno que está rodeando al páncreas, crece un tumor en la cabeza del páncreas, va a comprimir la vía biliar, ¿no? Otra causa.
O un cálculo que sale de la vesícula biliar, se mete al conducto colédoco, tapa la vía biliar, también al conducto de Wilson, e inicia la ictericia obstructiva. O una tumoración de la vía biliar, los colangiocarcinomas, ¿no? Crecen en la vía biliar, obstruyen la célula bilis, tenemos ictericia obstructiva, ¿no? O los mismos cánceres del mismo hígado, ¿no? Bueno, obstruir la vía biliar y tenemos ictericia obstructiva. ¿Mm? O cánceres o tumores que están cercanos a la vía biliar, comprimen incluso un cálculo y tenemos también ictericia obstructiva. Entonces, básicamente de eso se trata. Y una vez que no podemos eliminar la bilis, entonces tenemos aquí ya el síndrome colistásico, ¿no? El síndrome colistásico cuya signo más importante va a ser la ictericia, ¿no? Entonces, cuando tú escuches, ah, doctor, tiene un síndrome colestásico, entonces tú inmediatamente piensas colestásico, éstasis, ¿éstasis de qué? De la bilis. Y si la bilis está estacionada, entonces vamos a tener un aumento de las bilirrubinas, signo importante, la ictericia. En sí, en resumen, a grandes rasgos, es lo que trataba la clase del día de hoy. Bien, el día de mañana se supone es nuestro examen a las 3 de la tarde. Ya me han enviado las preguntas los diferentes doctores, el doctor Tuni, el doctor Benavente. Así que estamos a la espera de que se levante, pues, ¿no? Esta toma de local. No sé si sabes algo, Mayra, o siguen